Hola, en esta ocasión con un nuevo pan del cielo y quiero hablar sobre el tema salvación. Por tanto, el título de este mensaje es Ganando almas para Cristo. Amén. Y cuando hablamos de ganador, obviamente es alguien que ha obtenido algo o alguien que ha obtenido a alguien. Y para hacer eso, obviamente necesitamos estar conectados con Dios y entender el propósito que Jesucristo vino a hacer en la tierra, que fue salvar vidas, ganar almas para el Creador. Bien, hay una historia interesante que data en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante, donde narra la historia del etíope y Felipe. Amén. Dos personajes interesantes, los cuales nos hacen ver la importancia de disponer el corazón a escuchar la palabra y la importancia de disponer el corazón a hacer la obra de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor, justamente en el libro de los Hechos, capítulo 8, 27, dice: entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. Estoy hablando desde la traducción, nueva traducción viviente, ¿no? Y dice que un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. Y dice, el eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Imagínense, una persona que había decidido ir a adorar como lo hacían los judíos. Y dice que él quería ir a adorar. Y ahora venía de regreso sentado en un carruaje. Amén. Entonces dice que automáticamente leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Sí, él leía personalmente, como dije automáticamente, personalmente el libro de Isaías. Nadie aún le había dicho nada al respecto. Pero dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. O sea, el Espíritu de Dios le da la instrucción a Felipe lo que tenía que hacer. Y de esa misma manera, hermanos, Dios nos va a dar instrucciones frescas a cada uno de nosotros cuando tengamos la disposición de predicar y transmitir el Evangelio del Señor. Y dice, y Felipe se acercó corriendo y oyó que aquel hombre leía en voz alta, me imagino, o nos imaginamos, la palabra de Dios, la profecía del profeta Isaías. Amén. ¿Y qué hablaba la profecía del profeta Isaías? ¿Qué hablaba acerca de eso? Amén. Hablaba justamente la crucifixión o la opresión que había recibido Jesucristo. Dice, y Isaías 53, capítulo 7 al 8, apúntelo por favor. Dice, y fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra, como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron, a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Amén. Hermano, está más que evidente que estaban hablando de Jesús. Entonces este mensaje impactó la vida de aquel hombre etíope, la impactó en gran manera, pero Felipe le pregunta inmediatamente a él y le dice, ¿entiendes tú lo que estás leyendo? Esto quiere decir que hay muchas personas que podemos leer la palabra de Dios, pero la cosa es que la entendamos, que sea revelado por medio de su Santo Espíritu y convencernos de pecado y convencernos de la acción y de la actitud que nosotros estamos llevando hasta ese momento en nuestra vida. Y el hombre le contesta, ¿y cómo puedo yo entender a menos que alguien me explique? Amén. A menos que alguien me explique. Es ahí donde entramos nosotros, los mensajeros, los emisarios de la palabra de Dios, para poder explicar a la persona qué es lo que Dios nos habla. Y mire, algo interesante, poderle explicar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, testificar y hablar a la persona en un lenguaje comprensible para que pueda entender la palabra de Dios. Amén. Y le rogó, dice, a Felipe que subiera al carruaje, ven para acá, y se sentara junto a él. Ahora eran dos personas que estaban dialogando sobre un mismo tema en común.
Felipe llegó y tocó el corazón de ese hombre porque el Espíritu Santo de Dios le dio fiel convicción de que lo hiciera porque ese era el momento. Amén. Y el verso 32 dice, y el pasaje de la Escritura fue, y comenzó a leer lo que leí hace un momento, como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Y en adelante lo que les leí hace un minuto era la data o era la historia del mismo Jesús al momento de la crucifixión. El verso 34 dice, y el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o hablaba de alguien más? Entonces, comenzando en esa misma porción de la Escritura, verso 35, Felipe le habló a la buena noticia acerca de Jesús. Lo que quiere decir que Jesús es buena noticia para aquel que lo escucha. Amén. En un mundo tan, hermanos, conmovido de violencia, en un mundo que hay guerra, en un mundo que hay enfermedad, quizás pandemia y situaciones adversas que puedan presentarse, déjeme decirle que la palabra de Dios viene como un aliciente a nuestro corazón para traernos la paz que solamente Cristo nos puede dar. Amén. Eso se llama una buena noticia. Cuando nosotros llevemos el evangelio, tenemos que presentar las buenas noticias de salvación. Tenemos que testificar lo que Dios hace y ha hecho en nuestra vida. Mientras iban juntos, verso 36, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo, mira allá, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Imagínese usted que fue la persona que venía leyendo el libro del profeta Isaías y había sido tocado por medio del Espíritu de Dios por las Escrituras, por la historia de Jesús. Ahora él quería ser bautizado. Esto rompe muchos esquemas, hermano. Esquemas de muchas situaciones con respecto al bautismo, pero no es la clase del bautismo lo que voy a hablar ahora. Voy a hablar acerca de la decisión que realmente este varón tenía de querer aceptar al Señor y públicamente mostrar que él estaba muriendo e iba a volver a nacer como una nueva criatura. Amén. Y ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Felipe lo bautizó. Había disposición del corazón. Una persona dispuesta, amados hermanos, es una persona que va a dejarse tratar por el Señor. Una persona que no quiere cambiar, automáticamente siempre pondrá una razón de pretexto para no hacerlo o no decidirse al venir al camino del Señor. Lo segundo sería la obediencia del mensajero a la voz de Dios. Cuando Dios nos habla y nos da la instrucción, tenemos que salir a hacer su voluntad, a tiempo y fuera de tiempo, porque no perdemos el tiempo cuando dedicamos nuestra labor, nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestras finanzas, nuestro tiempo a la labor de ganar almas. Por eso que Felipe fue llamado y fue obediente a la voz de Dios. Otra cosa, el entusiasmo con que usted y yo hagamos las cosas. Esto es muy importante porque si no se tiene el deseo de hacer las cosas, amados hermanos, no va a salir bien. Pero si desde ya nos ponemos en nuestro corazón la disposición de predicar, Dios pondrá palabras en nuestra boca. No es necesario tener elocuencia verbal de palabras para transmitirle una verdad a alguien. A veces con pocas palabras podemos hacer entender a la persona una verdad y una verdad absoluta de parte de Dios. Pero solo basta la disposición, la obediencia y el entusiasmo. También la fidelidad, este es otro punto, de las Escrituras. La palabra de Dios, amados hermanos, es fiel, porque el Señor es fiel. Amén. Y dice la palabra en 1 Timoteo 3:16, que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para doctrina. Lo voy a repetirlo de nuevo. Toda palabra o de la Escritura es inspirada por Dios y útil. Amén. Toda palabra es inspirada por Dios en la Escritura. 1 Timoteo 3:16. Amén. Ahora, si nosotros sabemos que su palabra es fiel, a cada caso, a cada persona, Dios lo estará tratando o llegando a su vida de una forma particular. La forma que me llamó a mí no es, amados hermanos, la forma que lo pudo haber llamado usted, o la forma que lo llama usted no es lo mismo como Dios llama a otras personas.
Entonces, una vez que tenemos el llamado de Dios, el paso siguiente es la disposición de confesar el nombre de Dios y confesar ante Dios mis ofensas, confesar ante Dios que estoy arrepentido, y aunque muchas personas dicen no tengo de qué arrepentirme, yo he vivido una vida absolutamente santa, pero déjeme decirle que el Señor nos vino a santificar por medio de su muerte. Por medio del pacto ahora tenemos acceso a tener un mayor acercamiento a Dios. Amén. Entonces es muy importante confesar. Amén. Y cuando ya vino la confesión, dejar que Cristo haga la obra en mí. Por eso aquel hombre dijo, bueno, he leído la palabra, me he dado cuenta, he meditado en ella, me he decidido, veo el testimonio del hombre de Dios que me está hablando, veo que hay algo tremendo sobre esta palabra que me está soltando, y dice que él decide ir a las aguas a bautizarse. Amén. Y da el paso de fe mediante el bautismo. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo significa morir y volver a nacer. Por eso uno ingresa al agua y vuelve a salir. No es un ritual simple, no es algo de que solamente se lo hace como un rito y nada más. No, el hecho de que la persona baje a las aguas tiene un significado, y es que ha muerto para el pecado y para la antigua vida. Y cuando salieron, dice, del agua, el Espíritu del Señor, verso 39, arrebata a Felipe. Wow, ese fue el galardón, se lo llevó. Y el eunuco nunca más lo vio o volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. A lo mejor, hermanos, en nuestra vida nos va a tocar personas que le vamos a hablar en el camino y solo seremos sembradores, y otro es la persona que lo va a tomar como su discípulo. Sí, a lo largo de la vida cristiana me ha sucedido, le he predicado a muchas personas, he sido de bendición, y bueno, ahí están con otros líderes. Pero lo importante, hermano, aquí es que la persona nazca de nuevo. Pero cuando esa persona nazca de nuevo, también es importante tener un mentor. Amén. Ese mentor o ese pastor o pastora o la persona que los va a dirigir será responsable del alimento espiritual que dicha persona va a recibir. Por eso todo pastor da el pasto, el alimento. Dice la Biblia en Malaquías, y haya alimento en mi casa. El alimento nunca puede escasear ni faltar, mucho más el alimento espiritual. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, es muy importante la disposición, muy importante la obediencia del mensajero y la obediencia de aquel que está recibiendo el mensaje. Así que al buen entendedor, pocas palabras. Y esta historia del eunuco, hermano, es una historia muy preciosa. Vemos que un hombre que no nació en Israel, sin embargo, fue tocado por la palabra de Dios. Y eso nos habla de nosotros los gentiles, los que estamos acá. Y entender, amados hermanos, que Dios obra como Él desea.